El encuentro comienza. Marcus Jones no era un hombre cualquiera conduciendo por las calles poco iluminadas de Cedarville. Era el alcalde después de un día agotador lleno de reuniones, decisiones y las demandas diarias de liderar una ciudad bulliciosa. Todo lo que Marcus quería era volver a casa, cenar tranquilamente y descansar. El peso de su cargo pesaba sobre sus hombros, pero lo llevaba con orgullo y diligencia. La gente de Cedarville lo había elegido 2 veces y la comunidad lo respetaba profundamente por su liderazgo justo y su compromiso con la justicia. Cuando Marcus giró hacia Oak Street, el camino familiar que lo llevaría a casa, el destello de las luces rojas y azules atravesó el crepúsculo detrás de él, su corazón dio un vuelco. No había ninguna razón por la que debieran detenerlo. No iba a exceso de velocidad y aún no había violado ninguna ley de tránsito. Cuando las luces de la patrulla policial se arremolinaron en su espejo retrovisor, Marcus sabía que tenía que cumplir. Su primer instinto fue detenerse como lo haría cualquier ciudadano responsable. Condujo su elegante Sedan negro hacia el arcén de grava de la carretera. Sus neumáticos crujieron suavemente cuando se detuvo. La patrulla se detuvo detrás de él. El motor zumbaba amenazadoramente. Marcus observó cómo el oficial que estaba dentro se preparaba para salir. Había estado en innumerables reuniones con las fuerzas del orden discutiendo la seguridad y la justicia de la ciudad, pero había una sensación de hundimiento en el estómago que le decía que esto era diferente. Sus dedos golpeaban el volante nerviosamente mientras el oficial, un hombre corpulento con una postura rígida y un aire de arrogancia, salió y se acercó a la ventana de Marcus. «Buenas noches, oficial», saludó Marcus tratando de mantener la voz tranquila. Bajó la ventanilla y se enfrentó al hombre de azul cuya expresión era tan fría como el frío en el aire de la tarde. «Licencia y registro», exigió el oficial secamente, apenas reconociendo el saludo de Marcus. «Seguro», Marcus respondió sacando los documentos de su guantera. No podía quitarse la sensación de que esta parada era innecesaria. No había ido a exceso de velocidad y no había ninguna razón aparente para que lo detuvieran. Entregó su licencia y registro, preguntó cortésmente. «¿Puedo saber por qué me han detenido?». Los ojos del oficial se entrecerraron mientras miraba los documentos de Marcus. «Estaba conduciendo demasiado cerca de la línea central», dijo. Su tono agudo y acusador. Marcus parpadeó sorprendido. Había conducido este coche durante años. Nunca cruzó la línea central. «No creo que lo haya hecho», dijo Marcus con cuidado. «He sido muy cauteloso». La mandíbula del oficial se apretó y miró fijamente a Marcus con dureza. «Sal del vehículo», ordenó con su voz. No admitía discusión. El ritmo cardíaco de Marcus se disparó. No esperaba esto. ¿Por qué la situación se estaba intensificando tan rápido? ¿Es eso necesario?, preguntó. Sus manos se apretaron en el volante. «No he hecho nada malo». «Sal del vehículo», repitió el oficial más lento esta vez. Su mano se movió peligrosamente cerca de su arma enfundada. Marcus obedeció de mala gana. Se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió al aire fresco de la tarde. El oficial estaba parado a solo unos pies de distancia. Su postura era agresiva. Sus ojos escaneaban a Marcus como si fuera una amenaza. «Coloque sus manos en el capó». La sangre de Marcus hirvió por la indignidad de todo, pero hizo lo que le dijeron. Apoyó las palmas en la superficie lisa del capó de su auto. Su mente corría. Esta era su ciudad, las mismas calles por las que había trabajado para hacerlas más seguras para todos, el mismo departamento de policía con el que había colaborado para reducir las tasas de criminalidad y fomentar la confianza en la comunidad, y aquí lo trataban como a un delincuente común. ¿Era porque era negro? El pensamiento lo hizo asentir, pero lo dejó de lado, esperando y rezando para que este oficial simplemente estuviera haciendo su trabajo, aunque un poco demasiado agresivo. El oficial comenzó a cachearlo. Su tacto era áspero e impersonal. «¿Qué hay en tus bolsillos?», exigió. «Solo mi teléfono y mis llaves». Marcus respondió tratando de mantener su voz firme. «No tengo nada ilegal conmigo». El oficial continuó su búsqueda. Su comportamiento era frío y sospechoso. «Ya veremos sobre eso», murmuró antes de moverse para registrar el vehículo de Marcus. Marcus observó con incredulidad cómo el oficial abría la puerta de su auto y comenzaba a hurgar entre sus pertenencias. Unas cuantas bolsas de comestibles y una bolsa de gimnasio eran todo lo que ocupaba el asiento del VAC, pero el oficial los examinó como si esperara encontrar algo incriminatorio. Marcus apretó los puños. La frustración burbujeaba dentro de él. Esto era acoso puro y simple. Los peatones que pasaban miraron sus rostros marcados por la curiosidad y la preocupación. Algunos desaceleraron sus pasos viendo cómo se desarrollaba la escena, pero nadie intervino. Marcus sintió una ola de
Humillación invadirlo. Allí estaba el alcalde de Serville, siendo tratado como un criminal en las mismas calles que había jurado proteger. Después de varios minutos el oficial se enderezó cerrando la puerta del auto de Marcus con un ruido sordo. Todo parece estar en orden, dijo con una sonrisa que envió un escalofrío por la columna de Marcus, pero no me gusta su actitud. Marcus tragó saliva, su voz se tensó por la frustración. Oficial, he cumplido con todas sus solicitudes, todavía no entiendo por qué me detuvieron. En primer lugar, los ojos del oficial brillaron con una mezcla de arrogancia y desdén. No irás a ninguna parte hasta que yo lo diga. Necesito verificar tus antecedentes, Mark. El corazón de Marcus se hundió. Sabía que esto era más que una parada de rutina. Ahora el oficial no tenía motivos para ser tan hostil, no había motivos para revisar sus registros cuando no había habido ninguna infracción, pero no tuvo más remedio que esperar mientras el oficial regresaba a su cruiser dejando a Marcus de pie al costado de la carretera, su mente acelerada. La tranquilidad de la noche se había roto, y lo que debería haber sido un simple viaje a casa se había convertido en una pesadilla. Los segundos pasaban como los nuestros mientras Mark estaba allí, su aliento se nublaba en el aire fresco, sus pensamientos se arremolinaban. ¿Esto realmente estaba sucediendo? ¿Este oficial lo dejaría ir o había algo más siniestro en juego? No podía quitarse la sensación de que esta no era una parada de tráfico ordinaria, y tenía razón. Una realización impactante. Las luces azules y rojas del crucero de policía continuaron destellando, proyectando largas sombras a través de la calle desierta. Marcus permaneció rígido al costado de la carretera, su mano se metió profundamente en los bolsillos de su abrigo, sintiendo el peso de la situación injusta presionándolo. El tiempo parecía arrastrarse cada segundo, alargándose más que él. Último, miró hacia atrás al oficial ahora sentado en su cruiser iluminado por el brillo de su tablero mientras tecleaba en la computadora. Marcus pudo ver sus labios moviéndose, sin duda hablando por la radio, probablemente pasando su licencia y registro a través del sistema. Las calles de la ciudad de Seville, generalmente tranquilas a esta hora, se sentían aún más desoladas ahora. El calor habitual que Marcus sentía cuando conducía por su ciudad, sabiendo que el bien que había hecho por ella se había evaporado, todo lo que quedaba era una persistente sensación de injusticia. Lo que había comenzado como un viaje de rutina a casa ahora era un encuentro con algo mucho más amenazante. Marcus cambió su camino de un pie a otro tratando de calmar su creciente ira. Había trabajado tan duro para esta ciudad, dedicando largas horas a mejorar su infraestructura, revitalizar vecindarios y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Conocía a cada oficial por su nombre, había aprobado personalmente muchos de sus nombramientos, incluido el oficial Reynolds. ¿Cómo se habían deteriorado las cosas tan rápidamente? ¿Fue el color de su piel lo que hizo que este oficial lo viera como una amenaza en lugar del alcalde? Unos minutos después, el oficial Reynolds salió de su auto nuevamente, su ceño se frunció de una manera que inmediatamente levantó la sospecha de Marcus. El oficial se acercó sosteniendo un portapapeles en una mano y una pequeña linterna en la otra. Su rostro, bañado por las luces rojas y azules, parecía más frío que nunca. El señor Jones Reynolds comenzó sin siquiera mirar a Marcus mientras hablaba. Estoy teniendo algunos problemas con tu historial. El estómago de Marcus se tensó, preguntó haciendo todo lo posible para mantener su voz tranquila y mesurada, aunque la frustración burbujeaba debajo de la superficie. Nunca he tenido problemas con mi historial. Reynolds hizo clic en su bolígrafo luciendo molesto. Hay una discrepancia con tu dirección y algunas multas antiguas que no parecen haber sido pagadas. Marcus parpadeó confundido. Eso no tiene ningún sentido. No tengo ninguna multa sin pagar, y mi dirección ha sido la misma durante años. La mirada del oficial se endureció. Bueno, hasta que pueda verificar todo me temo que tendrás que venir conmigo a la estación. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Esto estaba escalando mucho más allá de lo que había anticipado. Oficial, no entiendo por qué me está tratando de esta manera. He cumplido con todo lo que ha pedido. Si ha habido un error en el sistema, con gusto lo aclararé, pero no creo que haya necesidad de arrestarme. Reynolds dio un paso más cerca. Sus ojos se entrecerraron como si tratara de intimidar a Marcus. Esto es solo un procedimiento, señor Jones. Tendrá la oportunidad de explicar todo en la estación. Marcus respiró profundamente, su mente se aceleró. Esta era su ciudad. Había construido un informe sólido con el departamento de policía, trabajando junto a ellos para fomentar la confianza y la transparencia de la comunidad. Ahora aquí estaba a punto de ser humillado frente a todos. Peor, esto se sentía como algo mucho más siniestro que una parada de rutina. ¿Puedo al menos llamar a mi abogado?, preguntó Marcus, sabiendo muy bien que el oficial no tenía ninguna razón legítima para negar su solicitud. Reynolds inclinó la cabeza ligeramente con una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Puedes hacer todas las llamadas que quieras una vez que lleguemos a la estación. Había la frialdad en la voz del oficial, le provocó escalofríos en la columna vertebral a Marcus. De mala gana, Marcus asintió y tomó su teléfono antes de poder marcar. Sin embargo, Reynolds le arrebató el teléfono de la mano. Dije en la estación. Reynolds ladró. La paciencia de Marcus se estaba agotando. Oficial, tengo derechos, dijo Marcus. Su tono ahora era más firme que antes. Siempre había sido una persona diplomática tranquila,
pero esto lo estaba llevando al límite. Reynolds ignoró su protesta. Sacó un par de esposas. Marcus se quedó sin aliento cuando el frío metal hizo clic alrededor de sus muñecas. La indignidad de todo eso. El asunto de Cedarville. Esposado al costado de la carretera como si fuera un criminal común mientras Reynolds lo escoltaba bruscamente hacia la patrulla policial. La mente de Marcus corría. Toda su carrera se construyó sobre los cimientos de la justicia, la igualdad y la equidad. Había defendido reformas para combatir la discriminación racial y trabajado en estrecha colaboración con la comunidad para cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y las personas a las que juraron proteger. Y, sin embargo, aquí estaba, una víctima de lo mismo. Había luchado tanto para eliminar al oficial que empujó a Marcus contra la parte trasera del crucero. La pesada puerta se cerró de golpe detrás de él. El sonido reverberó a través del pecho de Marcus, sellándolo en una fría jaula de metal. Desde dentro, el mundo parecía distorsionado como si lo estuviera viendo a través de un velo de injusticia. Miró por la ventana y captó la mirada de un transeúnte. Un hombre mayor que se había detenido a ver cómo se desarrollaba la escena. La expresión del hombre era una mezcla de confusión y lástima. Aturdió más de lo que a Marcus le hubiera gustado admitir mientras el crucero se alejaba de la acera. Marcus presionó su cabeza contra la fría ventana mirando la ciudad que amaba pasar junto a él. Cedarville. Siempre había sido su orgullo y alegría. Un lugar donde había trabajado incansablemente para crear unidad y confianza. Ahora, bajo las frías luces intermitentes, se sentía extraño, hostil, peligroso. El viaje a la estación se sintió como una eternidad. La mente de Marcus corría con las posibles consecuencias. ¿Qué pasaría cuando se dieran cuenta de quién era? ¿Importaría siquiera? ¿Los medios de comunicación retomarían esta historia? Erosionando aún más la frágil confianza que había pasado años construyendo entre la policía y la comunidad. La gente de Civil vería esto como un fracaso de su liderazgo. Se imaginó los titulares. El alcalde fue arrestado por su propio departamento de policía cuando llegaron a la estación. El oficial Reynolds sacó a Marcus del auto. Su agarre en el brazo de Marcus era demasiado fuerte. Caminaron por la entrada trasera de la estación evitando la L principal donde los periodistas o el personal podrían haberlo reconocido. Las frías y estériles luces fluorescentes de la estación de policía se sentían incluso más duras que las que destellaban en la calle. El aire estaba denso con el murmullo de los oficiales y el ruido de los teclados de las computadoras. Algunos oficiales levantaron la vista mientras Reynolds guiaba a Marcus a través de la estación. Algunos levantaron una ceja, otros lo ignoraron por completo. Pasaron por el área de registro donde Marcus captó la mirada curiosa del oficial detrás del escritorio. Era una mujer más joven, claramente sorprendida por lo que estaba viendo. ¿Cuál es el cargo?, preguntó con un tono profesional pero con un dejo de curiosidad. Reynolds respondió con desdén. Sospecha de actividad ilegal. Solo lo estamos procesando. Marcus se tragó una réplica sabiendo que solo empeoraría las cosas. La oficial detrás del escritorio frunció el ceño mientras miraba entre Reynolds y Marcus. Su comportamiento se suavizó cuando sus ojos se posaron en Marcus. Preguntó en voz baja sosteniendo un portapapeles y un bolígrafo. Marcus Jones. Marcus dijo con voz firme. La oficial de reserva congeló su bolígrafo flotando sobre el portapapeles. Sus ojos se abrieron cuando el reconocimiento amaneció en su rostro. Espere, Marcus Jones como en el alcalde. La sonrisa de Reynolds vaciló por una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Marcus se diera cuenta. La oficial más joven miró de Marcus a Reynolds. Su expresión ahora era de conmoción e incertidumbre. El corazón de Marcus latía en su pecho. El momento en que temió que no hubiera lugar, la verdad salió a la luz. La oficial de reserva vaciló antes de hablar de nuevo. Su voz era más suave esta vez. ¿Es esto un malentendido? ¿Estás segura? Reynolds la interrumpió con una mirada penetrante. Lo estaban procesando pero era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. La comprensión de a quién habían arrestado comenzó a amanecer en todos a su alrededor. La atmósfera de la estación cambió y Marcus pudo sentir los ojos de cada oficial en la habitación sobre él. Ahora la verdad, se revela la tensa atmósfera dentro del departamento de policía de Cedarville, cambió palpablemente después de que el oficial de reservas se dio cuenta de la gravedad de la situación. Marcus pudo sentir el peso del oficial. Mirándolo mientras susurraban el uno al otro mirándolo con incredulidad, ahora sabían el asunto de Cedarville. Uno de los hombres más respetados en la ciudad, acababa de ser arrestado por su propia fuerza policial. Marcus estaba de pie con las manos esposadas a la espalda, su corazón latía con fuerza. Nunca se había imaginado a sí mismo en una situación como esta. Toda su carrera se basó en servir a la gente, en asegurar justicia, equidad e igualdad para todos, pero aquí estaba en el lado equivocado de la
ley no por algo que hubiera hecho mal sino por el prejuicio de un hombre. El oficial Reynolds, sin embargo, todavía no era consciente de la importancia de sus acciones. Su postura era rígida y su expresión era una de satisfacción petulante mientras guiaba a Marcus al área de procesamiento. Parecía disfrutar del control que tenía sobre la situación como si este arresto fuera su victoria personal. El oficial de reserva, una mujer joven de unos 20 años, continuó mirando a Marcus con el ceño fruncido por la preocupación. Miró al oficial Reynolds, y luego volvió a mirar a Marcus como si estuviera pensando si hablar o no. Oficial Reynolds, finalmente dijo con voz vacilante, ¿está segura de esto? Quiero decir que es el alcalde Marcus Jones. Reynolds apenas le dedicó una mirada. No importa quién sea, una infracción de tránsito es una infracción de tránsito. Marcus quería discutir, gritar que esto no se trataba de una infracción de tránsito, quería gritar que esto se trataba de un perfil racial sobre un oficial abusando de su poder, pero sabía que gritar no lo llevaría a ninguna parte. Necesitaba mantener la calma para dejar que el sistema funcionara, al menos por ahora. Señor, ¿podría decir una palabra? Otra voz intervino. Era el sargento Harris, un veterano canoso de la fuerza que lo había visto todo. Había estado en el departamento durante décadas, mucho antes de que Marcus se convirtiera en alcalde. Marcus lo conocían bien, habían trabajado juntos en numerosos proyectos de extensión comunitaria, y Harris siempre había sido un defensor de la reforma dentro del departamento. Reynolds parecía molesto, pero asintió, permitiendo que el sur lo llevara a un lado. Harris llevó a Reynolds a unos pocos pies de distancia, fuera del alcance del oído de los otros oficiales. Marcus observó mientras hablaban en voz baja. El rostro de Harris se oscurecía con cada palabra. Los ojos del cirujano ocasionalmente se dirigían a Marcus como si se diera cuenta del gran error que se había cometido. Marcus no podía escuchar la conversación, pero podía ver la tensión en la postura del cirujano. Estaba tratando de transmitirle a Reynolds, tratando de hacerle comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, Reynolds parecía imperturbable, su expresión inquebrantable. Cruzó los brazos sobre el pecho y asintió de una manera que sugería que no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Momentos después, Harris se acercó a Marcus con el rostro y la frente en alto. Máscara ilegible de profesionalismo. Alcalde Jones, dijo en voz baja y seria, lo siento por lo que está pasando aquí, vamos a resolver esto. Marcus asintió agradecido por las palabras del cirujano, pero la situación estaba lejos de terminar. Gracias, sargento, respondió manteniendo su voz firme. Espero que esto pueda resolverse rápidamente. Harris dio un pequeño asentimiento de reconocimiento y se giró para dirigirse a Reynolds, que había regresado caminando con una mirada desafiante en su rostro. Tenemos que dar un paso atrás, Harris dijo firmemente. Has cometido un error. Reynolds se burló cruzando los brazos sobre su pecho. Un error. Estaba arrastrando imprudentemente siguiendo el procedimiento. Harris respiró profundamente, claramente tratando de mantener la compostura. Este es el asunto de Cedarville. Lo detuvieron sin razón, lo arrestaron, y ahora están tratando de procesarlo por un crimen que no cometió. La sonrisa de Reynolds solo se hizo más pronunciada. No importa quién sea, violó la ley y está deshaciendo mi trabajo. La paciencia de Harris se estaba agotando. Su trabajo es servir y proteger, no acosar e intimidar. Alcalde o no, ha cruzado la línea aquí. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, y por primera vez desde el arresto, Marcus vio un destello de incertidumbre en los ojos de Reynolds. Era sutil, pero estaba allí. Sabía que estaba en problemas, pero su orgullo no le permitía admitirlo. La tensión en la habitación era espesa. Los oficiales a su alrededor permanecieron en silencio mientras observaban cómo se desarrollaba la confrontación. Marcus se mantuvo erguido, aunque sus manos todavía estaban esposadas a la espalda. Su dignidad y aplomo nunca vacilaron. Había estado en situaciones como esta antes, pero nunca como víctima de tal flagelo, abuso de poder. El sargento Marcus comenzó, su voz tranquila pero firme. Aprecio su intervención, pero creo que es hora de que llevemos esto al siguiente nivel. Necesitaré hablar con mi abogado de inmediato. Harris asintió. Por supuesto, alcalde Jones, nos aseguraremos de que eso suceda. Reynolds, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, trató de recuperar el equilibrio. No hay necesidad de involucrar a los abogados, estamos manejando esto según el libro. Pero Marcus había tenido suficiente según el libro. Marcus hizo eco de su voz llena de un oficial. Reynolds, no he hecho nada malo, me has tratado como a un criminal basándote en nada más que sospechas. Esto no se trata de la ley, se trata de que ejerzas tu autoridad. Reynolds abrió la boca para responder, pero Harris lo interrumpió lo suficiente. Dijo mirando fijamente a Reynolds, terminamos aquí. Marcus observó cómo el cirujano alcanzaba la llave de las esposas, las abría con un giro rápido. El metal se desprendía de las muñecas de Marcus, dejando tenues marcas rojas donde se habían clavado en su piel. Se frotó las muñecas por un momento y luego miró a Reynolds a los ojos, su mirada firme e inquebrantable. Esto no ha terminado, dijo Marcus en voz baja. Su voz se llenó de una tranquila determinación. Has cometido un grave error de juicio y tendrá consecuencias. Reynolds se erizó, pero antes de que pudiera hablar, Harris intervino de nuevo.
Oficial Reynolds, te sugiero que te tomes un tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió aquí, recibirás noticias de la oficina del alcalde muy pronto. El rostro de Reynolds se oscureció, pero no lo hizo. Di otra palabra. Sabía que se había excedido y ahora habría un ajuste de cuentas con las esposas. Finalmente, Marcus se puso de pie un poco más alto. Ya no era solo el alcalde de Cedarville. En ese momento, era un hombre que se enfrentaba a la injusticia. Un hombre que había experimentado de primera mano lo que se siente estar en el lado receptor del sesgo sistémico, y sabía que este incidente no se trataba solo de él, se trataba de todos los hombres, mujeres y niños negros que alguna vez habían sido tratados injustamente por el mismo sistema destinado a protegerlos. El surgente Marcus dijo con voz firme: «Me gustaría hablar con el jefe». Harris asintió. «Escriba de esta manera, señor». Mientras Marcus seguía a Harris a través de la estación, pasando las escaleras con los ojos muy abiertos de otros oficiales, sabía que esto era solo el comienzo. Lo que había comenzado como un viaje de rutina a casa se había convertido en un catalizador para el cambio. Un momento que se extendería por la ciudad de Cedarville y más allá. El encuentro con el oficial Reynolds no pasaría desapercibido. Habría preguntas, investigaciones y probablemente un ajuste de cuentas público, pero Marcus estaba listo. Había pasado años luchando por la justicia y ahora la lucha había llegado a su puerta. Esta vez era personal, un sistema expuesto. Marcus siguió al sargento Harris por los sinuosos pasillos de la estación de policía de Servile. Su mente todavía estaba acelerada por una confrontación con el oficial Reynolds. Las esposas se habían quitado, pero el dolor de la humillación seguía fresco. Cada paso que daba reverberaba con un sentido de propósito. Ahora que había sido agraviado, pero esto era más grande que él. Se trataba de exponer el sistema que permitía a oficiales como Reynolds operar sin control. Un sistema que Marcus había tratado de reformar, pero ahora se daba cuenta de que todavía tenía grietas que necesitaban ser abordadas. Cuando llegaron a la oficina del jefe, Marcus no pudo evitar notar los susurros silenciosos entre los oficiales que pasaban. Las noticias del incidente se habían extendido claramente por toda la estación. Algunos de los oficiales lo miraron con simpatía, otros apartaron la mirada, tal vez avergonzados por las acciones de uno de los suyos. Se suponía que la estación de policía era un lugar de justicia, pero en este momento se sentía como un lugar donde el poder y el prejuicio habían chocado de la peor manera posible. Sargento Harris se detuvo frente a la puerta del jefe y tocó 2 veces su rostro mostrando una mezcla de profesionalismo y preocupación. El jefe Harris, te está esperando, dijo asintiendo en voz baja para que Marcus entrara. Marcus entró en la oficina, y allí detrás de un gran escritorio de roble estaba sentada la jefa Tanya Green. Era una figura imponente conocida en toda la ciudad como una líder sensata que había ascendido de rango con integridad y agallas. Tenía reputación de ser justa pero firme, y Marcus siempre había respetado su liderazgo, pero ahora se estaban reuniendo en circunstancias que ninguno de los dos podría haber anticipado. Marcus, la jefa Green, lo saludó levantándose de detrás de su escritorio. Su voz era tranquila, pero había un destello de inquietud en sus ojos. Por favor, toma asiento. Marcus asintió tomando asiento en una de las lujosas sillas de cuero frente a ella. La habitación estaba tenuemente iluminada con fotos enmarcadas de Serville y recuerdos de la policía decorando las paredes. Normalmente Marcus habría admirado la vista desde la gran ventana detrás del escritorio de Green, pero esta noche su enfoque estaba en otra parte. Escuché sobre el incidente. La jefa Green comenzó con voz mesurada, y quiero que sepas que ya estamos llevando a cabo una evaluación interna. Revisión. Tomo este tipo de situaciones muy en serio. Marcus asintió, agradecido por su acción rápida, pero no estaba allí solo para una disculpa o una promesa de una revisión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos se encontraron con los de ella. Jefe, esto no se trata solo de mí, se trata de cómo el oficial Reynolds se sintió justificado al tratarme a mí, y probablemente a muchos otros, como si fuéramos culpables hasta que se demuestre su inocencia, basándose únicamente en la apariencia. La jefa Green suspiró, sus hombros se hundieron ligeramente. Siempre se había enorgullecido de dirigir un barco estricto, y este incidente fue un golpe a su liderazgo. Entiendo, Marcus, hemos estado trabajando duro para generar confianza en esta comunidad, e incidentes como este socavan todo por lo que hemos trabajado. Marcus podía ver la sinceridad en sus ojos, pero no era suficiente, todavía no con el debido respeto. Jefe, trabajar duro no es suficiente. He estado en su oficina docenas de veces abogando por reformas, capacitación, iniciativas de diversidad, alcance comunitario, pero si oficiales como Reynolds todavía pueden detener y acosar a los ciudadanos sin causa, entonces fallamos. La jefa Green se recostó en su silla frotándose las sienes mientras consideraba sus palabras. Estás derecho, dijo finalmente, no hay excusa para lo que pasó esta noche, y el oficial Reynolds será responsabilizado, pero necesito preguntar, ¿planea hacer público esto?
La pregunta quedó en el aire como un arma cargada. Marcus entendió las implicaciones. Como alcalde tenía una responsabilidad con la ciudad de mantener el orden y la confianza en sus instituciones, pero como un hombre negro que acababa de ser detenido injustamente también tenía la responsabilidad de exigir justicia, no solo para él, sino para todos los que alguna vez habían estado en su posición. No quiero lastimar a esta ciudad, Marcus dijo, su voz firme, pero la gente necesita saber que necesitan ver que incluso aquellos en el poder pueden ser sujetos a la misma injusticia. Si me quedo en silencio envío el mensaje equivocado. La mandíbula del jefe Green se tensó, pero ella asintió lentamente. Respeto tu decisión y apoyaré cualquier investigación que surja de esto, pero debes entender, Marcus, que esto tendrá repercusiones. Los medios tendrán un día de campo con esto, y podría afectar a más que solo al oficial Reynolds. Podría sacudir la confianza del público en todo el departamento. Marcus la miró a los ojos sin pestañear. Tal vez eso es lo que debe suceder. El jefe dejó escapar un largo suspiro. Me aseguraré de que el oficial Reynolds sea suspendido inmediatamente en espera de la investigación, y presionaré por reformas más amplias, reformas reales. Pero sabes tan bien como yo que ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Marcus asintió, apreciándola, pero su resolución era firme, tiene que comenzar en alguna parte. La reunión continuó durante otros 30 minutos con Marcus describiendo sus expectativas y el jefe Green comprometiéndose a una investigación transparente. Cuando Marcus salió de su oficina, era casi medianoche y la estación se había calmado. Las luces intermitentes y el caos de antes fueron reemplazados por una quietud inquietante. Mientras Marcus caminaba por el precinto hacia la salida, pasó al oficial Reynolds, que estaba de pie junto al mostrador de recepción hablando. A otro oficial Reynolds miró hacia arriba cuando Marcus se acercó, su expresión una mezcla de ira y resentimiento. La comprensión de su error claramente se había instalado, pero el orgullo todavía coloreaba sus rasgos. Marcus no perdió el paso, pero mientras pasaba alrededor de Reynolds sus ojos se encontraron por un breve momento. Reynolds se burló. No creo que esto haya terminado, alcalde, puede que ahora tenga poder, pero no voy a dejar que arruine mi carrera por un malentendido. Marcus se detuvo. Girándose lentamente para mirar a Reynolds, la estación se había vuelto extrañamente silenciosa, y algunos oficiales cercanos se giraron para ver la interacción. Marcus podía sentir el peso de sus escaleras, pero mantuvo su voz tranquila y controlada. Esto no se trata de arruinar tu carrera, dijo Marcus, su tono medido. Se trata de responsabilidad. No me detuviste porque rompí alguna ley, me detuviste porque viste a un hombre negro conduciendo por tu ciudad y asumiste que estaba tramando algo malo. Eso no es un malentendido, eso es prejuicio, y es gente como tú la que hace que sea más difícil para los buenos oficiales hacer su trabajo. La cara de Reynolds se sonrojó de ira, pero Marcus no le dio la oportunidad de responder. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando la estación atrás. Mientras Marcus salía al aire fresco de la noche, sintió una oleada de determinación. Esto no había terminado, ni por asomo sabía que su experiencia de esta noche era solo un síntoma de un problema mucho más grande, uno que no se resolvería suspendiendo a un oficial o realizando una sola investigación. El sistema en sí necesitaba ser reformado, y eso requeriría más que solo palabras, se necesitarían acciones. Marcus cogió su teléfono marcando el número de su abogado mientras caminaba hacia su coche. Tendría que adelantarse a esto para controlar la narrativa, antes de que los medios lo convirtieran en algo que no era, pero más que eso necesitaba asegurarse de que este momento se convirtiera en un punto de inflexión no solo para él, sino para toda la ciudad de Cedarville. Mientras el teléfono sonaba en su oído, Marcus miró las luces de la ciudad titilando en la distancia. Cedarville era su hogar, su responsabilidad, y no iba a dejar que se empañara por la acción de unos pocos. Se avecinaba un cambio, y comenzaría aquí con él un ajuste de cuentas público. A la mañana siguiente Marcus despertó con un nuevo sentido de propósito. La injusticia que había soportado la noche anterior había solidificado su resolución. Esto ya no era solo una lucha personal, esto se trataba de justicia para cada persona que alguna vez había sido injustamente atacada, marginada o maltratada. Él sabía que hoy iba a ser uno de los días más importantes de su carrera, y estaba preparado para ello. Sentado al borde de su cama, Marcus tomó su teléfono ya vibrando con un aluvión de notificaciones. La noticia de su arresto se había extendido durante la noche. Como había anticipado, los medios locales estaban publicando titulares como alcalde detenido y arrestado, identidad equivocada o perfil racial, y alcalde de Civil detenido por su propia fuerza policial. La indignación crece, las redes sociales estaban en llamas con comentarios, opiniones y debates. Algunos estaban indignados, otros incrédulos. La comunidad ya estaba. Marcus se unió a él, pero sabía que la narrativa debía ser clara y precisa. Después de una breve conversación con su abogado, se decidió que Marcus realizaría una conferencia de prensa. Su objetivo no era solo abordar lo que había sucedido, sino arrojar luz sobre el problema más amplio del sesgo sistémico que había plagado a la policía durante años. Este era su momento de liderar con el ejemplo para impulsar un cambio real y convertir su terrible experiencia personal en un catalizador para la reforma. A media mañana, Marcus estaba listo, vestido con un elegante traje azul marino que llamaba la atención pero exudaba una confianza tranquila. Salió de su casa.
Su esposa Angela estaba en la puerta dándole una sonrisa tranquilizadora. Había sido su roca durante todo y, aunque no habían hablado mucho esa mañana, Marcus sabía que ella lo apoyaba por completo. Tú puedes, Angela dijo con voz firme y alentadora. Haz lo que siempre haces. Lidera. Marcus sonrió y la besó en la mejilla antes de salir hacia la prensa que lo esperaba. El sol brillaba intensamente mientras Marcus se dirigía al ayuntamiento, donde se había instalado un podio afuera de la entrada principal. Reporteros y periodistas de todas las principales estaciones locales. Se reunieron, cámaras preparadas, micrófonos listos detrás de ellos. Una multitud creciente de partidarios, activistas comunitarios y residentes de Cedarville se habían reunido, todos esperando escuchar lo que su alcalde tenía que decir. Marcus podía sentir los ojos de la multitud sobre él mientras se acercaba al podio. Su corazón latía con fuerza, pero su mente clara. Este era su momento, no solo para abordar lo que le había sucedido, sino para hablar por cada persona que alguna vez se había sentido impotente ante la injusticia. Mientras estaba detrás del podio, el murmullo de las conversaciones se calmó y un silencio cayó sobre la multitud. Ajustó el micrófono, tomó una respiración profunda y comenzó. Buenos días, Marcus, comenzó, su voz tranquila pero autoritaria. Como muchos de ustedes saben, tuve un encuentro con el departamento de policía de Civil anoche, que me dejó no solo conmocionado sino profundamente preocupado por el futuro de nuestra ciudad. Me detuvieron esposado y sin causa, un oficial que me vio no como un ciudadano ni como un alcalde, sino simplemente como un hombre negro detrás del volante. Un murmullo de acuerdo se extendió por la multitud, pero Marcus siguió concentrado en su mensaje mientras se sentía desagradecido de que la situación no escalara más. Me presento ante ustedes hoy no como una víctima, sino como una voz para los muchos que han sido sometidos a un trato similar. Esto no se trata de mí, se trata de un problema sistémico que ha estado plagando nuestra ciudad y nuestro país durante demasiado tiempo. No podemos permitir que los prejuicios o las suposiciones dicten cómo la ley interactúa con la comunidad que han jurado proteger. Marcus hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran mientras las cámaras destellan y los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos, capturando cada palabra. Mientras estoy agradecido de que la situación no se haya intensificado más, me presento ante ustedes hoy no como una víctima, sino como una voz para los muchos que han sido sometidos a un trato similar. Esto no se trata de mí, se trata de un problema sistémico que ha estado plagando nuestra ciudad y nuestro país durante demasiado tiempo. No podemos permitir que los prejuicios o las suposiciones dicten cómo la ley interactúa con la comunidad que han jurado proteger. Marcus hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran mientras las cámaras destellan y los reporteros garabateaban furiosamente en sus cuadernos, capturando cada palabra. Mientras estoy agradecido de que la situación no se haya intensificado más, cuadernos capturando cada palabra. Este no es un incidente aislado, Marcus continuó. Esto no se trata solo del oficial Reynolds o de mi propia experiencia personal, se trata de una cultura dentro de la aplicación de la ley que permite que este tipo de paradas sucedan, afectando desproporcionadamente a las personas de color, y ya es hora de que lo abordemos abiertamente y honestamente. La multitud comenzó a aplaudir, pero Marcus no había terminado. Necesitaba dejar en claro que esta no iba a ser solo otra conferencia de prensa donde se hicieron promesas y luego se olvidaron. Como su alcalde siempre he luchado por la equidad, por la igualdad y por la justicia. Por eso estoy anunciando hoy una investigación independiente completa sobre las prácticas del Departamento de Policía de Civil. Esta investigación no será manejada internamente, será realizada por un panel externo imparcial de expertos legales, activistas de derechos civiles y leyes, profesionales de la aplicación de la ley, que entienden la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. La multitud estalló en vítores y Marcus podía sentir que el impulso aumentaba, pero sabía que las palabras no eran suficientes, se necesitaban acciones. Además de esta investigación, dijo Marcus levantando ligeramente la voz para ser escuchado por encima de los aplausos, propondré una nueva legislación que requerirá capacitación obligatoria sobre prejuicios raciales para todos los oficiales en Cedarville. Cada oficial se someterá a una educación continua y exhaustiva sobre las comunidades a las que sirven y los desafíos que enfrentan esas comunidades. También implementaremos nuevas pautas para paradas de tráfico y controles de rutina para garantizar que nadie sea atacado injustamente en función de su raza, etnia o apariencia. La multitud rugió con aprobación, y Marcus podía sentir que la marea cambiaba. Así era como se veía el liderazgo al enfrentarse a la adversidad, y no solo exigir cambios, sino ser el catalizador para ello. Y finalmente Marcus concluyó con su voz llena de emoción. Quiero dejar una cosa clara, esto no se trata solo de política, se trata de personas, se trata de asegurar que cada persona en esta ciudad, independientemente de su color de piel, sus ingresos o su origen, pueda sentirse segura, respetada y valorada. Cedarville es una ciudad construida sobre la diversidad y esa diversidad es nuestra fuerza, pero no podemos avanzar como comunidad si algún grupo se siente marginado o maltratado. Eso termina hoy. La multitud estalló en aplausos atronadores y Marcus dio un paso atrás del podio, sintiendo todo el peso del momento. Este era el comienzo de algo mucho más grande que él. Los reporteros se apresuraron hacia adelante gritando preguntas,
Pero Marcus levantó una mano señalando que su declaración había terminado. Había dicho lo que se necesitaba decir. Mientras Marcus regresaba al ayuntamiento, fue recibido por funcionarios de la ciudad y colegas, todos los cuales expresaron su apoyo. Dentro su personal ya estaba trabajando arduamente coordinando la logística de la investigación y redactando la legislación propuesta. Angela lo estaba esperando en su oficina, su expresión llena de orgullo. Fuiste increíble allá afuera, dijo envolviéndolo con sus brazos. Marcus dejó escapar un profundo suspiro sintiendo que la tensión de las últimas 24 horas finalmente comenzaba a liberarse. Este es solo el comienzo, respondió. Hay mucho trabajo por hacer, Marcus sabía que la conferencia de prensa era solo el primer paso. La investigación descubriría verdades incómodas. Las nuevas políticas se enfrentaría a la oposición no solo de ciertos miembros de la fuerza policial, sino también de aquellos que no veían la necesidad del cambio. Habría obstáculos, reveses y momentos de frustración, pero por primera vez en mucho tiempo, Marcus se sintió esperanzado de que la comunidad se había unido detrás de él, no solo por quién era, sino porque creían en la causa, creían en la justicia y creían que juntos podían hacer de Elville un lugar mejor y más justo para todos. Marcus se sentó en su escritorio y sacó las notas para su próxima reunión. El trabajo estaba lejos de terminar, pero estaba listo para ello. Esta era una lucha para la que se había estado preparando toda su vida y ahora, con la ciudad detrás de él, sabía que el cambio real finalmente estaba a su alcance. Un movimiento por el cambio. Los días posteriores a la conferencia de prensa fueron nada menos que caóticos. Seville era una ciudad en medio del cambio y Marcus estaba en el centro de todo. A la mañana siguiente de su discurso público, el teléfono de su oficina no había dejado de sonar. Los mensajes de apoyo inundaron la ciudad de activistas ciudadanos, líderes comunitarios e incluso algunos oficiales dentro del departamento de policía que habían sentido durante mucho tiempo que las viejas formas de vigilancia necesitaban una reforma, pero la tormenta de atención no estuvo exenta de desafíos. Cuando Marcus entró a su oficina esa mañana, se encontró con un mar de titulares y publicaciones en las redes sociales. Algunos elogiaban sus acciones, otros cuestionaban su liderazgo. Los medios nacionales habían recogido la historia y la enmarcaron como otro ejemplo más de un líder negro que enfrenta discriminación en el mismo sistema que fue elegido para dirigir. Los expertos debatieron las implicaciones de su arresto, las políticas que había propuesto y el problema más amplio del sesgo racial en la aplicación de la ley. La presión sobre Marcus estaba subiendo y él lo sabía. Su jefa de personal, Alana Green, una estratega de mente aguda con una actitud sensata, ya estaba en su escritorio cuando llegó. Apenas levantó la vista de su tableta mientras le informaba sobre la agenda del día. Tiene una reunión con la Coalición de Derechos Civiles a las 10, seguida de una llamada con la oficina del gobernador sobre la investigación. Quieren asegurarse de que tenga su respaldo, pero también están preocupados por la atención nacional que esto está atrayendo. Marcus asintió deslizándose en su silla, agradeció el apoyo del gobernador, pero no era ingenuo. Sabía que el mundo político lo estaba observando de cerca, calculando los riesgos y beneficios de alinearse con él en este tema. Algunos lo verían como un héroe, mientras que otros verían sus acciones como una amenaza al status quo, y el oficial Reynolds Marcus le pidió que calmara su voz. Alena Said, suspendida, asuntos internos está sobre él, pero el sindicato ya emitió una declaración diciendo que lucharán contra cualquier acción disciplinaria. Va a ser un desastre. Marcus, lo están enmarcando como si estuviera usando su posición para hacer un ejemplo de él. Marcus se reclinó en su silla, frunció el ceño y luchó. Había esperado esto. El sindicato de policía era poderoso y mientras algunos oficiales estaban de su lado, otros vieron esto como una traición, un desafío a su autoridad. Pero él no se echaría atrás. Esto no era personal, se trataba de justicia y Marcus estaba preparado para enfrentar la reacción de frente. No estoy tratando de hacer un ejemplo de nadie, dijo Marcus. Su voz era tranquila pero resuelta. Pero tiene que haber responsabilidad si el oficial Reynolds se sale con la suya. ¿Qué mensaje envía eso a la gente de esta ciudad? Que no pueden confiar en la policía, que su alcalde puede ser detenido y acosado sin razón y que no se hará nada al respecto. Alana asintió con una expresión sombría en su rostro. Estoy de acuerdo, pero debemos ser inteligentes con esto. El sindicato tiene recursos y usarán todo lo que esté a su alcance para desacreditarlo y pintar esto como político. Debemos mantenernos enfocados en las reformas, no solo en un oficial. Marcus sabía que ella tenía razón, tenía que mantener sus ojos en el panorama general. El oficial Reynolds era solo un hombre, pero el sistema le permitió actuar. La impunidad era mucho más grande y estaba más profundamente arraigada, y ahí era donde estaba la verdadera batalla. La reunión con la Coalición de Derechos Civiles por la mañana fue intensa pero productiva. Los líderes de varias organizaciones comunitarias se habían reunido para mostrar su apoyo a las reformas de Marcus y ofrecer sus propias ideas sobre lo que se necesitaba hacer.
Había activistas que habían estado luchando esta batalla mucho antes de que Marcus hubiera entrado en la arena política, y sus historias fueron aleccionadoras. Una mujer, una anciana de la comunidad llamada señora Laurine Turner, habló apasionadamente sobre sus propias experiencias. Su voz se quebró por la emoción mientras contaba cómo su nieto había sido injustamente atacado por la policía hace varios años. Marcus, lo que te pasó es solo la punta del iceberg. La señora Turner dijo que su voz era fuerte. A pesar del dolor en sus ojos, esta ciudad, como muchas otras, ha estado rota durante mucho tiempo y, aunque estoy orgullosa de lo que estás tratando de hacer, se necesitará más que nuevas políticas para arreglar esto. Se necesitará un cambio cultural. Un verdadero ajuste de cuentas. La sala quedó en silencio y Marcus asintió. Había escuchado estas historias antes, pero cada una de ellas era diferente. Esta vez lo golpearon de nuevo. Te escucho, señora Turner, dijo en voz baja, y le prometo que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que esta vez sea diferente. Esta vez habrá un cambio real.